Renata, Brumel Hombres, Puesta Rosa, Cirila Indumentaria, Catalina Boutique, Rubí Joyería, Club Capelli y Dos Coronas. 2 minutos pasan de las 10 de la noche, estamos en Es un este hermoso día. feriado. Menos hubo solcito, ¿no? Estamos en vivo a través de la pantalla. Le pido por favor si pueden fijar del sonido, creo que mis compañeros están habilitados. Continuamos aquí a través de la pantalla de Canal 10 en el Avispero, hoy con un testimonio impactante, ¿sí? Porque vamos a hablar y vamos a conocer en primera persona el relato de una víctima del poder judicial y político. Lucas Mayer está aquí con nosotros. Lucas, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por estar acá. Buenas noches, Roque. Bueno, quería solidarizarme con tu compañero, que fue una víctima más del avasallamiento del doctor Pedicone. Bueno, gracias de verdad, porque justamente de quien es actualmente candidato a legislador, podría llegar Pedicone a la legislatura, al Parlamento tucumano, y de él vamos a hablar esta noche. Pero quizás hay mucha gente del otro lado que no conoce bien o no sabe quién es, o tiene una confusión de repente, ¿no? Porque mediáticamente se lo viene vendiendo hace mucho tiempo como una cosa que no es. ¿Quién es Enrique Pedicone? Bueno, mirá. ¿Quién es Enrique Pedicone? Nacido el 2 de junio de 1964 en San Salvador de Jujuy y naturalizado monterizo, se recibió de abogado a los 24 años por la Universidad Nacional de Córdoba. En 1993, el entonces gobernador por el Partido Justicialista, Ramón Bautista Ortega, convocó a quien era intendente de Monteros, Juan Antonio Ruiz Olivares, para que se hiciera cargo de la Secretaría del Interior. El gallego aceptó el desafío de Palito, por lo que los monterizos tuvieron que ir a las urnas. Fue así como Pedicone, con 29 años, resultó electo intendente. En 1995, mientras Antonio Domingo Bussi llegaba a la gobernación, Pedicone obtenía una banca por la sección oeste. Pese a su juventud, fue designado vicepresidente primero de la Cámara Provincial. En agosto de 1997, a un viaje de Bussi se le sumaron las ausencias de los entonces vicegobernador Raúl Topa y presidente subrogante de la legislatura, Pablo Bahillo. Pedicone quedó en ejercicio del Poder Ejecutivo. En los años siguientes, trabajó para las gestiones de Julio Miranda y José Alperovich. La trayectoria de Pedicone dio un giro definitivo hacia el derecho penal en 2015. Tras participar de los concursos del Consejo Asesor de la Magistratura, resultó ternado para asumir como vocal de apelaciones. Alperovich propuso su designación, que fue avalada por la legislatura. Fue autor de polémicas decisiones. En 2018 resolvió que era inconstitucional la prisión preventiva en la provincia de Tucumán, lo que permitió recuperar su libertad a 2 detenidos por homicidio y 1 por abuso sexual de menores de edad. Esto encendió la alarma de los fiscales de la provincia y en cuestión de horas hubo un aluvión de planteos de abogados defensores que iniciaron trámites exigiendo la exhibición de prisión de sus defendidos. En 2020 se vio envuelto en un escándalo por denunciar al vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva. Pero luego de meses de terremoto institucional, la Comisión de Juicio Político de la legislatura encontró inconsistencias en las pruebas presentadas, por lo que desestimó el pedido de destitución de Leiva y admitió avanzar con 7 denuncias contra Pedicone por incumplimiento de sus funciones. En 2021 fue destituido como juez y se refugió en las filas del alfarismo y Juntos por el Cambio, en donde actualmente aspira a ocupar una banca legislativa. Por este motivo, sigue de cerca el proceso de escrutinio definitivo desde la Junta Electoral Provincial, desde donde incomoda a periodistas e insulta a equipos de trabajo de otros espacios políticos. Esta es la historia de Enrique Pedicone, un afortunado que pasó por los 3 poderes del Estado. Bueno, definitivamente no estamos frente a un afortunado, a un tucumano afortunado que pudo pasar por el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Y hablábamos ahí un poco, se veía en el informe, una de las denuncias que tuvo Pedicone y en donde se le inicia juicio político, ¿no? ¿Y por qué Pedicone va a ese juicio político? Bueno, yo tuve la mala fortuna de participar en un hecho delictivo del cual fui víctima, pero más fue la mala fortuna que mi causa caiga en la Cámara de Apelaciones del doctor Pedicone. A partir de ahí empezó un viacrucis, no solamente para mí, sino para mi familia, en el cual incurrió en muchas negligencias
las cuales lo llevaron al juicio político este. Lo primero que hizo, yo estando internado todavía en el Hospital Padilla, al cual quiero aprovechar el espacio para mandarle todo mi amor y cariño desde el médico que me recibió en la guardia hasta el último camillero, que mi corazón siempre va a estar con ellos. Estoy muy agradecido, sinceramente, tengo una salud pública de lujo. Que también, Lucas, perdón, para aclarar, vos estabas saliendo de un boliche, cero alcohol, cero todo, y accidentalmente te confundieron con una persona y terminaste con tu vida ahí al riesgo de la muerte, sí, ¿no? Sí, claramente. Para que aclarar, y porque si no, por las dudas. Sí, bueno, eso es un tema ya judicial del cual... O sea, Exacto, sí, pero avancemos. Bueno, una de las primeras cosas o negligencia en la cual incurrió Pedicone fue que una simulación de audiencia, yo estando internado todavía en el hospital, notificó un domicilio inexistente a mí, que soy la víctima, y a mi papá, que era el querellante, el que me patrocinaba, no solamente en el juicio penal, sino también después me patrocinó en el juicio político. Dictó sentencia con el código nuevo cuando todavía no estaba en vigencia en ese momento. Amañó la historia clínica, que tenía más de 36 páginas, y solamente en esa audiencia simulada presentó 3 hojas de la historia clínica. No solamente eso, sino cuando mi papá me estaba defendiendo, él omitió una opinión cuando un juez no puede omitir opiniones, tiene que ser imparcial, y le dijo que él iba a ser el peor defensor de su hijo porque las emociones lo iban a inundar y no me iba a poder defender de una buena forma. No solo eso, sino que también, o sea, todo esto incurre en la violación de la ley de víctimas, que es la ley 27.372. Por eso fue que Pedicone hoy en día está destituido, por las víctimas que después, conociendo a más de 120 víctimas en la comisión de juicio político, porque hay que decirle a la sociedad cómo es y cómo es el enjuiciamiento y cómo se hizo para que Pedicone hoy en día esté destituido. Porque él constantemente dice que es una víctima del poder político, del oficialismo, básicamente, de Tucumán. Es totalmente falaz e inexacto eso. El momento crudo y real en el que yo decido hacerle un juicio político a Pedicone fue cuando él salió en el programa de Omar Nóblega con un pendrive a denunciar algo, de lo cual es totalmente separado de esto. Yo desayunando con mi papá esa misma mañana, lo ve y sorprendido me dice: mira, ese es el juez el cual liberó a tu victimario. Ah, ok, le digo. Me dice: mira, bueno, cuando termina de hablar Pedicone, mi padre me ofrece, me pregunta si yo estaba dispuesto a hacerle un juicio político al señor este. Y yo indudablemente no lo dudé un segundo y le dije que sí. Mi papá no es fue juez penal también, y tuvo otras 2 destituciones a un legislador y un juez. No es que él fue a destituirlo a Pedicone, sino la pregunta sería, ¿ustedes ven algo político acá en un padre a querer defender a un hijo que casi lo asesinaron? Entonces, al cual le dejaron, digamos, de vuelta, dejaron en libertad a una persona que no correspondía que esté en libertad, ¿no? Y además también aclarando que, no es que quien esté de gobernador vota en la destitución, ¿no? Claro, eso hay que aclarar a la gente. Eso después lo quería aclarar. No solamente hizo eso, sino pasó la causa, la carátula de la causa estaba en tentativa de homicidio. Y él la pasó a lesiones leves, cuando él es juez de la Cámara de Apelaciones. Ahí él está traspasando algo que no tiene que traspasar. Y además no eran lesiones leves. Bueno, Lucas, pero eso hay que ser respetuoso del juez y de lo que dicta. Yo no me meto ahí, sino que él cambió la carátula siendo juez de la Cámara de Apelaciones, cuando no le corresponde caratular a él. Claro. O sea, en la misma audiencia hizo eso. Entonces, esas son todas las negligencias en las cuales incurrió Pedicone, y por eso hoy en día está destituido. Ahora, ¿por qué salís ahora a contar esta historia después de tanto tiempo? Y hoy en día porque, viendo el mapa político y viendo que él se presentó, para mí haciendo un marketing político, engañoso, mintiéndole a la sociedad tucumana, haciéndose ver como víctima,
que el poder político lo había destituido, y eso es incierto, porque yo como víctima me presenté el 7 de septiembre del 2022, como así lo prevé la Constitución provincial, que cualquier civil común se puede presentar a hacer un juicio político, desde el gobernador hasta un juez que, como te digo, ingirió en negligencias. Entonces me presenté en la legislatura, la gente tiene que saber que primero lo aceptan, pasa una comisión de juicio político en donde hay legisladores como Raúl Pellegrini, que lo acompañó hoy en día en la fórmula, que votaron para que pase un jury de enjuiciamiento. Este jury de enjuiciamiento está compuesto por los 3 poderes del Estado, por legisladores, por representantes del Colegio de Abogados y por representantes de la Corte Suprema. Entonces los 3 poderes vieron que Pedicone tenía que ser destituido a partir de todas las negligencias que presentaron, no solamente mi causa, sino ahí me encontré con más de 120 preventivas, te lo puedo recordar ahora, al policía José María Concha, que fue acribillado por delincuentes, y el policía José María Concha estaba en un ataúd y los delincuentes en la calle. Otro caso, Villarreal, que atendiendo un rapipago entraron delincuentes, lo acribillaron, Villarreal en un ataúd, los delincuentes liberados por el doctor Pedicone. Entonces, él le mintió a la sociedad diciendo que el poder político lo destituyó. No, él lo destituyeron las víctimas y por su mal accionar como juez. No fue una causa la mía, sino fueron más de 120. Y después de todo lo que ha pasado, ¿crees todavía en la justicia? Y yo hoy en día, como salí después del juicio político, salí diciendo que saqué la manzana podrida de la justicia porque era la persona que tenía la llave de la puerta giratoria y estaba bien aceitada, porque vos podés soltar a 1, a 2, pero más de 120 causas es bastante abultado, pienso yo. Entonces, así se lo llama en la justicia. Él era el que tenía la llave de la puerta giratoria y liberaba presos. A partir de eso, de la destitución de Pedicone, pienso y siento y veo hoy en día que los jueces se les llamó la atención y le pusieron tinta a la lapicera para dictar sentencia, en algunas veces en casos récord. Pienso que hoy la justicia está más aceitada y que a partir de este caso los jueces, bueno, lo tomaron de otra forma. Lucas, primero te agradezco la valentía, porque sé que no es fácil estar acá hablando, contando tu historia. Segundo, también aclarar que Lucas es un tucumano común y corriente, que fue víctima en su momento, que ha tenido la compostura y la valentía de seguir adelante con una historia que he podido conocer de cerca, que no ha sido para nada fácil, que tuviste que ponerle mucho esfuerzo al día a día y seguramente cuando emprendiste esta batalla, no fue nada fácil, porque uno siempre piensa en las consecuencias, en las amenazas, surgen algunas veces naturalmente miedos, ¿no? Y esto me hago cargo de lo que digo, porque no es fácil enfrentarse a estructuras de poder, así que gracias por la valentía de venir hoy y poner la cara y contar tu testimonio y tu historia, básicamente. Bueno, muchas gracias, Roque, muchas gracias. Quería terminar con algo que también me preocupa mucho, porque el doctor Pedicone es profesor de Derecho Romano en la UNT. Lo que me preocupa a mí es que él, en vez de enseñar las bondades que nos dieron los que nos civilizaron, lo haya convertido en un búnker político. Y para mí, si hizo eso, estaría rozando el juicio académico, porque es una persona, como vos decís, como lo mostró el informe, que se pasó por el Poder Ejecutivo, después se fue al Poder Legislativo y después en el Judicial, debe ser récord Guinness, y ahora está en la facultad como profesor haciendo un búnker político y haciendo campaña política desde la facultad. Y eso me preocupa porque tiene un ejército de alumnos que lo siguen. ¿Por qué no van a estudiar y lo siguen y lo acompañan políticamente? Porque ahí debe haber un temita que me gustaría que la UNT tenga los ojos bien abiertos. Claro, Lucas, de vuelta. Te agradezco mucho el testimonio y las puertas de La Víspera están abiertas. Bueno, muchas gracias, Roque, a vos. Gracias, Lucas. Bueno, estuvimos acá en primera persona
con una de las víctimas tanto del poder político como del poder judicial. Vamos a ir a una pausa, pero todavía queda mucho más. Vamos a la pausa y seguimos esperando tus mensajes por WhatsApp al 381-387-4081. Ya volvemos con